Bienvenidos. Para nosotros es un placer tenerlos aquí en Jóvenes, a usted, pastor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, bueno, la intención es que nosotros hoy podamos indagar acerca de la vida de Priscila y Aquila, unos personajes que, bueno, para muchos han pasado desapercibidos. Y lo digo así porque, bueno, uno cuando lee las escrituras no se detiene mucho, ¿cierto?, a indagar sobre la vida de estos dos personajes, pero ellos tienen mucho, un papel, jugaron un papel muy importante, ¿no?, en el compartir del Evangelio. Y bueno, como aquí van a hablar son ustedes y no yo, entonces quisiera que por favor nos hicieran una breve introducción de estos dos personajes. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Personalmente yo soy admirador de Aquila y Priscila. Si me dijeran, descríbalos en una palabra, la palabra que utilizaría sería servicio. El servicio es una característica particular de ellos, y si uno lee los pasajes, son poquitos pasajes, como 6 citas creo que hay. Siempre estuvieron sirviendo. En su casa había una iglesia, a Pablo le sirvieron, lo hospedaron, le ayudaron, y luego estuvieron en Éfeso y también estuvieron sirviendo, y el ejercicio del ministerio, de la predicación que también desarrollaban y del pastoreo estaba abarcado por el servicio. Entonces yo creo que la mejor forma de describir a Aquila y Priscila es pensando en el servicio, en el amor al prójimo. Pastor, ¿usted de pronto nos podría compartir algo acerca bueno, en lo poco que la Biblia nos comparte, sobre el carácter de esta pareja y cómo esa relación influyó mucho bueno, en la misión de Pablo? Pues yo diría que esa pareja es una pareja excepcional de los matrimonios, digamos, más completos que menciona la Biblia. Yo pienso que era una pareja que juntos servían, juntos se sacrificaron por el Señor y expusieron su vida por Pablo, que no solamente sirvieron a Pablo, sino que sirvieron a algunas iglesias, igualmente sirvieron a Timoteo, que conocían muy bien las escrituras, eran personas, aunque eran muy sencillas y humildes, pues que conocían muy bien la Biblia y podían, digamos, enseñar a personas tan elocuentes y rabinos tan poderosos en la Biblia como Apolos, ¿no? Yo diría que el carácter de ellos es un carácter de personas sencillas, humildes, de personas servidoras, sin ambiciones personales, con la idea siempre de ayudar, de hacer que el Evangelio se predique, se extienda. Pues son muchas las virtudes, y eso nos enseña que los pastores y las iglesias necesitan personas así, y no solo personas sino parejas así como esa pareja. Yo la pondría a dirigir las parejas de la iglesia. Sí, pastor, qué bueno. Juan, vemos, es algo muy curioso, ¿no? Que vemos en muchas partes de las escrituras que el nombre del hombre va siempre primero que el de la mujer, ¿cierto? Cuando se refieren a parejas. Inclusive que hay veces o hay ocasiones en donde no se nombra el nombre de la esposa, sino se coloca fulano y su esposo. En este caso, en algunas citas vemos que colocan primero el nombre de Priscila
¿cierto? Que es el nombre de la esposa, primero que el esposo. Es algo, pues es algo muy curioso. Usted de pronto nos podría compartir en su punto de vista. Yo creo que sí, eso es muy interesante, además de ser curioso, es muy interesante porque uno encuentra muchos siervos que efectivamente tenían una esposa. Por ejemplo, Pedro tenía a su esposa y Pedro sucedió a Jesús. Así que la figura de Pedro era muy importante, muy significativa, pero no aparece la esposa de Pedro por ningún lado. Sin duda, se puede considerar que la esposa de Pedro servía, y lo mismo la de Felipe y quizá la de Juan, y sí. Pero cuando la Biblia se refiere a Aquila y Priscila, habla de los dos sin importar el orden en que coloca sus nombres. En esta sociedad, en este contexto, la mujer no tenía el mismo valor que el hombre socialmente. Sin embargo, aquí hay una condición de igualdad en ellos al escritor ponerlo sin importar a cualquiera, antes nombrarlo primero. Creo que en las 6 menciones que hay están iguales, 3 para Aquila y 3 para Priscila, si no me equivoco. Hay una condición de importancia y de igualdad. Y el matrimonio, desde el libro de Génesis, hay una enseñanza de parte de Dios y del pensamiento de Adán como el primer esposo de la Biblia, en una condición de igualdad para los dos. En el matrimonio, él y ella tienen condiciones de igualdad. Y aquí me parece a mí interesante que tenían un rol muy similar en el ministerio, en la familia, en el trabajo. Los dos trabajaban en lo mismo. Los dos, dice la Biblia, que hacían tiendas, hacían carpas. Entonces, los dos estaban en el taller todos los días. No era solamente Aquila trabajando y Priscila trayéndole el refrigerio, sino que Priscila también estaba sentada tejiendo las carpas. Y cuando salían a predicar el evangelio, los dos predicaban. Por allá, alguna de las referencias dice que tenían una iglesia en la casa, que saludaban a la iglesia que estaba en su casa. Y el servicio que los dos prestaban era igual. Entonces, eso me enseña que en sus condiciones de igualdad eran uno solo, porque en el matrimonio los dos son uno solo. Así que no interesa nombrarlo a él primero o a ella primero, porque son dos personas, pero que Dios unió como una sola carne, que desarrollan las mismas funciones ministeriales en el servicio, ¿sí? Quizá es natural considerar que Aquila era la cabeza del hogar y posiblemente el pastor de esa iglesia, ¿sí? Ella era su ayuda idónea, pero trabajaba de la mano con él, se quemaba con él, recibió golpes y como él, recibió honores también como él, y hoy hablamos de los dos por igual. O sea, eso ahí no está por coincidencia. Dios no puso eso así por coincidencia, sino tiene su significado. No, claro, fue revelado aquí a Lucas en el libro de Hechos, y cuando Pablo los menciona también, para enseñar eso, ¿no? Para enseñar la importancia también de la mujer en el servicio a Dios y en el matrimonio. Bueno. Un apunte ahí, un apuntecito. Y es que el que se mencione el nombre de Aquila y de Priscila, igual que el de Aquila, o sea, 3 veces, denota el liderazgo de Priscila, porque pues no se mencionaba nunca la mujer, y se entiende que el liderazgo es básicamente dado al varón por el hecho de ser cabeza, pero pues esta mujer tenía tal liderazgo que se menciona igual que el varón. El liderazgo era equiparado con el liderazgo que tenía el esposo, ¿ve? Y nadie la detuvo a ella que ejerciera su liderazgo. Más bien recibió como un espaldarazo de Pablo en ese sentido. Hay un tema de flexibilidad en cuanto al ministerio de la mujer, que la mujer que sirve, que tiene dones y que trabaja para el Señor, pues que hay que dejarla trabajar como a ella. Yo pienso que se abrió el camino podría decirse como del servicio de la mujer, podría ser con ella,
¿Qué opinan ustedes? Yo creo que el aval de Pablo, ¿sí? Porque Pablo en algunos pasajes habla Sí. de que es La el mujer. varón, o sea, la enseñanza bíblica no es el pastor y la pastora, sino el pastor y la esposa del pastor. Ella no puede ser pastora bíblicamente. Tiene dones y puede servir en la iglesia, pero no es cabeza. El don de servicio lo tenía ella. Y otras mujeres tuvieron el don de servicio. Los evangelios dicen que habían unas mujeres que servían a Jesús. Por allá también se habla de Dorcas. Era una mujer y servía. Y Sí. servían en la iglesia, pero no tenían un liderazgo pastoral. No eran cabeza, sino que tenían el don de servicio, lo desarrollaban y es un don muy importante. Y por ser tan importante, pues aparece registrado. Por el hecho de La que, Biblia. de que la Biblia hace que le da el rol de cabeza al varón. La mujer siempre puede ejercer el ministerio si está bajo la cobertura de un varón como cabeza. Esa es como la enseñanza bíblica. Aquí Priscila está bajo la autoridad de su esposo y bajo la autoridad de Pablo. De pronto, una aclaración ahí, porque este tema parece muy machista. Sí, sí, en realidad así es. Parece ser muy machista, pero la Biblia dice que debe ser el varón así como Cristo es cabeza en la iglesia. La figura es Cristo. Seguramente voy a decir algo y me perdone Dios, pero si no fuera Cristo un varón, sino un hombre, la cabeza sería la mujer. Pero como el modelo es Cristo y es varón, entonces es por eso. No es una situación de machismo, sino es una situación pues teológica que... Igual eso no lo quita que la mujer sirva, que trabaje, que Claro. ejerza todo tipo de dones y ministerios, eso no le quita. Lo que pasa es que, pues que el rol del liderazgo sí es básicamente al varón. De hecho tenemos, tenemos parejas en las iglesias, en algunas iglesias, que la que tiene el ministerio es ella, es la pastora, pero el esposo no tiene el ministerio del pastor. Entonces, él no podría con la iglesia, se le acabaría la iglesia, pero ella es una bomba y la siguen y tiene el don, y aunque no pueda ejercer todos los servicios del liderazgo pues como pastor, es pastora y tiene un servicio. Entonces yo creo que Aquila era una mujer así, ¿no? Competía con Priscila, competía con Aquila, eran muy buenos, eran unos pastores excepcionales, porque Aquila se iba y Priscila se quedaba con la iglesia y todo funcionaba muy bien. Sí, eran un El asunto, complemento. nos alargamos en ese tema y el asunto es que en una iglesia debe haber un pastor y la esposa debe ser la esposa, no la pastora. Porque no pueden haber dos cabezas, no pueden haber dos autoridades, porque las autoridades estarían en choque en cierta medida. Uno toma una decisión y la otra persona la contravierte esa decisión. Entonces, si yo tomo una decisión y mi esposa dice otra cosa y se hace lo que ella dice y no lo que yo digo, pues eso sí, pues eso es un lío en una iglesia, ¿cierto? Entonces la gente no sabe a quién seguir, no sabe a quién atender, ¿no es cierto? No se sabe quién toma las decisiones. Entonces, en ese sentido, en una iglesia debe haber un pastor. Sería una casa dividida, como Y la dice esposa Jesús. le ayuda. Ese es el sentido. Y hay iglesias donde la verdad el liderazgo lo tiene la mujer. Y si lo tiene la mujer, pues que lidere, ¿cierto? Que fue lo que dice Juan. Pero bueno, no sé. Bueno, indagando más sobre estos dos personajes, la Biblia nos habla de que, bueno, ellos no son de Corinto, ¿cierto? Ellos no son de Corinto, sin embargo, ellos se encuentran con Pablo, ¿cierto? Ustedes nos pueden hablar un poquito más acerca de esta situación, de dónde provienen ellos, cómo se encontraron cómo dieron con Pablo. Hechos 18 dice que Aquila era del Ponto. El Ponto es una ciudad que estaba ubicada al norte de Asia, arriba en la parte superior de Jerusalén. Turquía. Sí, en el mapa aparece arriba.
Priscila no se sabe, de Priscila no dice su nacionalidad. Algunos teólogos dicen que probablemente pudo ser romana, probablemente, es una especulación. Se encontraron en Roma, eso es lo que sí es seguro. Del Ponto a Italia, a Roma, hay una distancia, es lejísimos, ¿sí? Pero estaban en Roma y se encontraron en Roma. Por orden del gobernador, de Claudio, tienen que irse de Roma porque estaba sucediendo, para el concepto de Claudio, un desorden social por la predicación del evangelio de los judíos. Entonces dijo, yo tengo que sacar a esta gente, y los sacó, los exilió. Eso fue un exilio político ahí. Y llegaron a Corinto. Corinto era una ciudad, junto con Éfeso, eran ciudades intermedias, pero eran ciudades muy comerciales. Y Corinto, aparte de ser comercial, era una ciudad perversa. Habían dos diosas allí, adoraban a Afrodita, y leía que tenían entre sus dioses 1000 vírgenes, que en realidad no eran vírgenes, sino eran pues mujeres prostitutas o imágenes, pues ídolos. Así que Corinto era una ciudad muy perversa. Cuando Pablo escribe a Corintios, les dice, ustedes en otro tiempo eran, y les nombra los pecados, les dice, y eran blasfemos y fornicarios, y bueno, una serie de pecados, en su mayoría morales. Y en ese contexto social que está en Corinto, llegan Aquila y Priscila. Corinto era la Sodoma y Gomorra de aquel entonces. Corinto era Las Vegas de nuestro tiempo. Alguien dijo, o por ahí dicen, que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, porque es una ciudad perversa, moralmente perversa, ¿sí? Y en ese contexto llegó Aquila y Priscila a Corinto y estuvieron, por lo menos con Pablo estuvieron 18 meses. Antes quizá estuvieron un periodo más de tiempo. Y tuvieron que sortear esas situaciones de pecado desbordante que había en esa ciudad para seguir a Cristo. Y luego aparece Pablo y seguramente Pablo los encaminó más. Y es en ese lugar perverso donde nació una iglesia en el seno del hogar de esta pareja. Hay algo, no sé si el pastor quiera agregar algo de lo que Juan ha dicho. Digamos que la primera vez que se menciona a Aquila y Priscila es en Corinto, pero como dice Juan, ellos vienen de Roma, pero antes estaban en Israel, ¿no es cierto? Y salieron de Israel por razones de una hambruna que hubo por ahí en el año 40 después de Cristo. Salieron muchísimos judíos de Israel por causa del hambre, y ellos se fueron a Roma porque pues Roma era la capital del imperio, y se establecieron allá hasta cuando Claudio los sacó de Roma, pero ellos estuvieron en distintos lugares. Ellos después fueron a Éfeso, luego volvieron a Corinto y luego volvieron a Roma. O sea, estuvieron en varios lugares. Esta pareja, bueno, antes de que acompañaran a Pablo en sus viajes misioneros, se supone que esta pareja, bueno, tenía sus planes, ¿cierto? Tenía sus propios planes. Y no sé si ustedes podrían integrarnos un poco acerca de cómo fue este cambio que hicieron ellos al encontrarse con Pablo, porque ahí prácticamente les cambió muchas cosas que tal vez ellos traen en mente. Cuando se encontraron con Pablo, pues cambiaron sus planes, ¿no? No sé ustedes qué podrían compartirnos de eso. No sé si me dicen entender. Digamos que tengan planes así como a largo plazo, yo no creo. Pues porque ellos primero están exiliados en Roma, ¿cierto? Luego, pues lo sacan de allá. Primero tienen que salir por hambre a Roma, luego lo sacan de allá y llegan a Corinto. En Corinto no están sino
sino 18 meses, y luego salen a Éfeso, ¿cierto? Es decir, que tuvieran planes así a largo plazo, no. Yo creo que el Señor los guió. Se encontraron con Pablo en Corinto, tal vez en la sinagoga, porque Pablo llegaba generalmente a la sinagoga a predicar el evangelio, y en la sinagoga hacían grupos de acuerdo a las profesiones. Fíjese, es posible que se reunieron todos los que hacían carpas y se contactaron ahí con Pablo, y Pablo se contactó con ellos. En mi parecer yo creo que ellos ya habían conocido al Señor en Roma, porque pues uno los veía muy maduros y muy amantes de la obra del Señor. Quiere decir que han tenido un proceso de crecimiento y de conocimiento del Señor. Yo creo que más que los planes de ellos ahí, son evidentes los planes del Señor. Hubieran quizá podido llegar a Éfeso y no a Corinto o a Atenas, que son ciudades muy cercanas. O quedarse en Corinto. Y quedarse, claro, quedarse sencillamente en Corinto trabajando. Quizá cuando Aquila le dijo a su esposa, mi hija, tenemos que irnos, ya trabajaban en el tema de las carpas. Posiblemente ya tenían su taller. Dijeron, pues vamos a Corinto, que es una ciudad comercial intermedia entre otras naciones, pongamos el taller ahí. Y pues hay una evidente muestra de la voluntad de Dios en eso. Quizá no la conocían ellos, yo no sé. Pero ese punto de la vida de Aquila y Priscila es muy importante, porque en esos 18 meses es que ellos son formados en el ministerio. Antes la Biblia no registra nada. Eran posiblemente cristianos nominales que iban a la sinagoga y se congregaban y leían la Biblia y ya. Pero aquí se encuentran con Pablo, y en 18 meses viven en un instituto bíblico tenaz y son formados, y luego Pablo sale con ellos y se los lleva para Éfeso y los deja ahí y se va, los deja pastoreando, los formó en 1 año y 6 meses. Así que yo creo que más que los planes de ellos, porque quizá los planes de ellos no era pastorear, son los planes del Señor. No creo que era pastorear. Son los planes del Señor mostrándose en toda esa situación, ¿no? De pronto, después de estar en Éfeso, quizá ya tenían unos planes o formándose, quizá ya empezaron a pensar en el ministerio. No sé, pudiéramos pensar que Pablo les dijo, no dice la Biblia, yo especulo, les dijo, me voy, aquí ya hicimos una iglesia, aquí ya hay gente que sirva, vámonos, y abramos iglesia en otro lado y ustedes se quedan y pastorean, porque son buenos candidatos, posiblemente, y los dejó en Éfeso. Ya ellos quizá empezaron a tener algunos planes con relación al ministerio, pero antes son los planes del Señor naturalmente en toda esa historia tan pero según excepcional. Romanos 16, lo que Pablo dice ahí en el versículo 3, creo que es, que me han ayudado a mí y han ayudado a muchas iglesias, significa que ellos solo querían servir, ellos solo querían ayudar, no querían hacerse tal, o no tenían el llamado frontal al ministerio pastoral, sino apoyar la obra del Señor económicamente y con servicio y con trabajo. Eso es lo que yo puedo. Por eso se van detrás de Pablo cuando Pablo parte a Éfeso. Y es interesante, hablando del servicio y del trabajo que ellos hacían, creo que está en Hechos 18, capítulo 18, ellos se encuentran con un personaje, Apolos, y ellos, Apolos, que era otro personaje, de pronto si ustedes nos pueden hablar en breve, ¿quién fue Apolos? Ese personaje estaba compartiendo, digámoslo así, el evangelio, ¿cierto? Pero pues no tenía muchas bases, ¿sí? Me refiero porque a Priscila y Aquila los corrigen, ¿cierto? Pero es interesante que esta pareja toma a Apolo y se lo lleva a un lugar aparte y lo corrige. ¿Qué opinan ustedes de
digámoslo así, como podríamos decirlo, de este carácter? Por qué no lo corrigieron en público, por ejemplo? ¿Qué podrían ustedes decirnos de ese hecho? Ese episodio en Éfeso, Ese es a increíble, mí me parece maravilloso. sensacional, ¿sí? Y he escuchado a otros predicadores que hablan de ese pasaje con gran asombro, porque aquí está en contraposición la academia contra la parte Manufactura. empírica, pues digámoslo de esa forma. Apolos era un judío que venía, dice la Biblia, que era natural de Alejandría, y Alejandría era una ciudad que tenía, era distinguida por la academia, por el conocimiento. Así que Apolos no era cualquier persona. El hombre estaba muy bien preparado. Había ido, pongámoslo en nuestro contexto, al Harvard de la época, ¿sí? El hombre hablaba muy bien. Era ese que hablaba y capturaba la atención de todos. Dice que era varón elocuente en sus palabras. El hombre hablaba muy lindo. Y era también hablado que consiguió seguidores, adeptos, ¿sí? Por allá más adelante se estaban peleando entre quienes seguían a Pablo y quienes seguían a Apolos, ¿sí? Porque el hombre estaba casi al nivel de Pablo en cuanto a elocuencia y sabiduría, pero no tenía la doctrina completa. Y hay dos cosas que a mí me encantan de ese pasaje: la actitud de Apolos y la actitud de Aquila y Priscila. Aquila y Priscila dice que lo llamaron aparte, lo escucharon en la sinagoga predicar o en algún lugar predicar, y Priscila le dijo a su esposo: mijo, este hermanito habla muy lindo, pero no tiene la doctrina completa. Está hablando de la predicación de Juan, pero usted y yo tenemos el evangelio de Cristo, lo aprendimos allá en Corinto con Pablo 18 meses. Y el esposo le dijo: sí, tenemos que edificarlo, educarlo, enseñarle. Y cuando se acabó la reunión le dijeron: venga, hermano, queremos hablar con usted. Posiblemente se lo llevaron para la casa porque ellos eran hospedadores y lo tuvieron en la casa algún tiempo, y el hombre agachó la cabeza y dijo: no, yo necesito aprender de la Biblia. Esa actitud de Apolos es increíble. Y Aquila y Priscila, en su humildad y sencillez de corazón, le enseñaron la palabra, el evangelio de la salvación de Cristo, y luego él se fue a predicar. Y quizá la Biblia no habla mucho, bueno, allí en esa cita que les digo que había una discusión, pero el hombre tuvo que haber viajado también mucho predicando el evangelio, ¿sí? Y tuvo que dejar historia en muchas personas predicando el evangelio, pero Aquila y Priscila marcaron el corazón de él. Yo creo que donde él iba y decía: este evangelio yo lo aprendí de Aquila y Priscila, mis pastores, posiblemente. ¿El pastor quiere agregar algo acerca de este episodio? Bueno, quisiera preguntarle si ustedes han conocido una pareja como Aquila y Priscila, de pronto donde ustedes han tenido la oportunidad de estar. A mí me parece que el hermano Silva y la esposa son buenos hermanos, se parecen a ellos. y hay más. Por ejemplo, pues la esposa del hermano sirve, y el esposo, pues él también sirve al Señor. Pues toca pensar harto para encontrar una pareja así. Acá hay una, señor, ¿quieres aportar algo, Juan? Hay una pareja que de pronto marcó la vida de nosotros. No sé si mi papá esté pensando en quién es. Y de pronto no tenían o no tienen un ministerio pastoral y de predicadores, pero tienen un ministerio de servicio. Y marcaron tanto la vida de mis papás y la nuestra que se convirtieron en nuestros abuelos, ¿sí? Todavía están vivos y nosotros les decimos abuelos, que no tiene nada que ver con nuestra familia, pero hospedaron en el primer momento del matrimonio a mis papás en su casa. Ellos le ayudaron a mi mamá y a mi papá con sus hijos y nos amaron tanto
que nosotros les llamamos abuelos. Nunca consideramos abuelos a nuestros abuelos, pero ellos, esos hermanitos, cumplieron la función de abuelos con nosotros. Yo creo que ellos son una Aquila y Priscila en cuanto al servicio. Si hay algún muchacho que de pronto tenga una pregunta, para que la tengan ahí, o el que todavía no tiene, pues si quiere participar puede hacerlo, y al final vamos a escucharlo, ¿listo? Para que les pregunten a ellos acerca de esos dos personajes. Hay una cita muy interesante o un saludo muy interesante, pastores, y es el que está en Romanos capítulo 16. No sé si creo que el pastor alcanzó a tomar algo sobre ello ahora. Bueno, en esta versión, una versión diferente a la Reina Valera, dice: saluden a Prisca y a Aquila, que son mis compañeros de trabajo en Cristo. Ellos arriesgaron su propia vida para salvar la mía y les estoy muy agradecido. Las iglesias de los que no son judíos también les dan las gracias. No sé usted qué nos puede aportar acerca de pronto el significado de este saludo que les dio Pablo. Romanos 16, hay una exposición que hace Pablo acerca de la calidad de los hermanos de una iglesia. Usted estudia el pasaje y se da cuenta que están todos los caracteres de los hermanos de una iglesia. Y Pablo dedica muchas líneas al saludo para Aquila y Priscila. Ya estaban viviendo en Roma, ya habían vuelto a Roma. Y hay muchas cosas ahí. Primero, Pablo dice que eran sus colaboradores en Cristo Jesús. Era una colaboración no en las tareas simplemente cotidianas, sino en el ministerio, en Cristo Jesús. Y los consideraba sus colaboradores, así como consideraba a Timoteo su hijo. Era una gente que la llevaba en el corazón. Y luego dice que expusieron su vida por mí. Lo defendieron, lo cubrieron, lo ayudaron, ¿sí? A tal punto que si hubieran tenido que morir por Pablo, lo hubieran hecho. Dieron su vida, dice, expusieron su vida por mí, a los cuales no solamente yo doy gracias, sino todas las... habían estado en muchas iglesias, lo que decía mi papá ahora. Todas las iglesias de los gentiles, dice ahí. Todas las iglesias de los gentiles. Eran muy conocidos. En Éfeso, en los viajes de Pablo, después de estar en Corinto, Pablo hablaba de ellos. Y la gente los empezó a amar. Quizá algunos viajaron y se conocieron y los empezaron a amar. Y la gente, cuando veía a Pablo, decía: si ve a Aquila y Priscila, salúdemelo. Y él hace esa referencia acá. No los saludo yo, sino todas las iglesias de los gentiles. Y termina diciendo ahí: saludad también a la iglesia de su casa. Tenían una iglesia en la casa. Tenían un lugar especial en el que congregaban a la gente en Roma. La iglesia de Roma nació o se desarrolló en buena parte en el desarrollo de la sana doctrina en la casa de Aquila y Priscila. Y aquí le dedican muchas líneas al saludo que les da a ellos en Roma. Hay otros que saluda ahí y que dedica frases, pero le dedica como 3 versículos a Aquila y Priscila y demuestra el amor y el agradecimiento que Pablo tenía por esas personas que amaban y servían a Dios. Sí, el pastor quiera de pronto agregar algo. Juan dijo todo. Bueno, entonces quisiera hacerles una pregunta más de mi parte, y es: ¿cuáles serían los aspectos a resaltar de Priscila y Aquila? Yo por lo menos pensé en 3. Primero, ellos están dispuestos a sacrificar su seguridad personal por el Evangelio y por Pablo. Como decía Juan, sí, hasta morir por el Señor y por el Evangelio. Número 2, ellos están dispuestos a sacrificar sus ganancias financieras por la obra del Señor y por el Señor. Porque cuando Pablo llega a Corinto, ellos comparten el trabajo y de hecho comparten las ganancias.
las ganancias con Pablo y luego siguen aportando dinero a la obra del Señor, donde ellos van, hacen eso. Y número 3, ellos están dispuestos a deponer sus planes personales para servir a Dios, sus intereses personales, sus planes, sus propósitos para servir al Señor. De manera que el Señor le cambia los planes a ellos, ¿no es cierto? Y ellos están felices haciendo eso, diría yo. Juan, ¿qué podría resaltar? Yo lo dije al comienzo. Servicio en todo el sentido de la palabra. Lo que mi papá ha dicho, yo lo encierro en eso, servicio. Compartieron sus ganancias, les tocaron la economía con Pablo, eso es servicio. Daban su vida, eso es servicio. Y ese servicio estaba calificado por el amor que sentían por Dios. Bueno, ahora sí me gustaría de pronto que me facilitaran un micrófono para aquí, para los muchachos. ¿Hay alguno de ustedes que quiera hacerles una pregunta al pastor Diógenes, a Juan, sobre Aquila y Priscila? Lo que ustedes quieran preguntar. ¿Quién? César tiene una pregunta. A ver, ¿me colaboras, porfa? Bueno, sí. Esta es para los dos. ¿Qué aspecto se dio para que ellos pudieran tener una amistad como tan buena con Pablo? No entendí nada. ¿Qué aspecto sirvió para que tuvieran una buena amistad con Pablo? El oficio de pronto fue, digamos, el primer gancho, y el conocer al Señor y los intereses que tenían por la obra del Señor los dos, pienso yo. Estoy totalmente de acuerdo. El oficio tuvo mucho que ver ahí. No sé, ¿quién más tiene otra pregunta? Gracias, César. No, muy buena pregunta. ¿Alguien tiene otra pregunta? A ver, ¿quién? ¿Daniela? ¿Hember? A ver. Yo les aplaudo a ustedes, muchachos, y a ustedes que se interesen por esos temas teológicos, pues uno no espera que los muchachos se interesen así. Los felicito. Qué bueno. Yo tengo una pregunta. Ahora, en esos ejercicios uno aprende Biblia, vea, fíjese usted, y aprende principios, y me parece maravilloso. Y mire que hoy aprendimos mucho. Señor. Yo tengo una pregunta. Pablo, pues ellos viajaron con Pablo. ¿Cómo creen ustedes que fue el método o la forma o la manera para hacer de ellos luego unos pastores, ¿no? O sea, hubo un mentoreo muy fuerte, sí, muy consciente, pero ¿qué posible método utilizó Pablo para decir si Priscila predica bien, o este es bueno, o este es bueno en esto, o este es bueno en lo otro? Como ese mentoreo en cuanto al proceso que tuvieron como de compartir ellos. Eso sí. Bueno, está preguntando acerca de qué métodos empleó Pablo para este mentoreo que tuvieron con Priscila y Aquila. Yo creo que utilizó dos elementos. El primero, el ejemplo, porque vivía con ellos. Así que Aquila y Priscila veían el tiempo de estudio bíblico de Pablo, veían el tiempo devocional de Pablo, veían su comportamiento en sociedad, el ejemplo naturalmente, ¿sí? Y número dos, la enseñanza, las clases, el discipulado, ¿sí? Yo me los imagino, eso la Biblia no lo dice, pero yo me los imagino que se sentaban a hablar de la Biblia y les enseñaba la Biblia, y ellos tomaban nota y él les predicaba y ellos le preguntaban y hacían el ejercicio. Entonces, el ejemplo y el discipulado. Pastor, ¿quiere agregar algo?
¿Algún otro muchacho tiene otra Muy bien. pregunta? Sí, ¿Quién en la dijo? Biblia se registra fecha y la forma en la que murieron Aquila y Priscila. Traduzca. La fecha y la forma en que murió Aquila y Priscila. No, sí. Toca preguntarle al Señor eso. No, no ¿A un dice. centurión? No. De pronto es No se posible, sabe, no. yo podría preguntar sobre lo que ella dijo. ¿Habrá algún otro libro de historia tal vez que de pronto, o que ustedes hayan escuchado, que no esté en la Biblia, que de pronto haya registrado la forma en que ellos murieron? Digamos que como los historiadores de la época, pues no se ocupaban, se ocuparían de pronto de mencionar algo de Pablo, de escribir sobre Pablo, pero ya sobre los servidores no tanto, no. No, yo no sé nada de eso, pues. La Biblia como tal no dice nada. No dice nada. No dice nada. Hay especulaciones de algunos escritores, ¿sí? Yo leía, por ejemplo, alguno decía que posiblemente la echaron a las fieras a ella. También ¿Sí? escuché lo mismo. Otro decía que Aquila posiblemente fue decapitado, pero son simples Especulación. especulaciones. O sea, no hay, en la Biblia no, creo que no hay un registro que diga cómo murieron ellos. Lo cierto es que ellos sí terminaron en Roma y posiblemente murieron en Roma, tal vez, porque el último registro de ellos aparece que estaban en Roma y Pablo le escribe a la iglesia de Roma en el capítulo 16 al que Juan hizo mención, le escribe saludándolos a ellos porque ellos están en Roma otra vez. Y Pablo pues está en Roma y Pablo va a morir ahí. Y posiblemente después de Pablo se desató una persecución ahí contra los hermanos y posible que ellos han muerto ahí. ¿Es posible que ellos hayan muerto como mártires? Sí, pues posible. Ok, ¿alguna otra pregunta? Yo. ¿Por qué Aquila y Priscila son personajes representativos en el Nuevo Testamento? Siempre escuchamos hablar de Pablo, pero pues, ¿qué tiene de particular ellos dos? Pues lo que Pablo dice, lo que leímos en Romanos 16, el mismo Pablo los exalta, ¿sí? Hicieron un trabajo de evangelización y de predicación de la palabra, pero es Pablo y Lucas, que escribe Hechos, particularmente los que son atraídos por lo que ellos hicieron, ¿sí? Y hay esas referencias poquitas del trabajo de ellos. Eran grandes personas, significativas, asombrosos, pues, muy buenos hermanos. Y Dios quiso que estuvieran ahí en la Biblia. Creo que en lo que hemos hablado durante este tiempo hay muchas razones para considerar por qué están ahí, ¿no? Por todo lo que hicieron. Pero igual la Biblia habla de otras personas muy fieles. Por ejemplo, Febe, una diaconisa que era gentil y que era muy servidora y apoyaba mucho financieramente las iglesias. Ahí la menciona en el capítulo 16 del libro de Romanos. Por ejemplo, Epafras, o Epafrodito, Gayo, Tercio, bueno, pues Timoteo, Tito, pues son hartos. Los que yo llamo los de la galería de los servidores, son hartos. Ahí tienen muchos nombres por si les quieren colocar a los hijos. Busquen. Lo que pasa es que Arquipo. Lo le que pueden pasa es poner. que en el Nuevo Testamento aparecen registradas las personas con gran contenido en el Nuevo Testamento, los que escribieron doctrina. Eso es lo importante del Nuevo Testamento, la doctrina. Ellos no escribieron doctrina, posiblemente, la aprendieron de Pablo, ¿sí? Y la transmitieron. Pero hicieron cosas bonitas y por eso Pablo los menciona, así como los otros que están en Romanos 16 y todos los colaboradores de Pablo. Sí, porque me imagino que es una lista interminable, ¿no? Los que... Si hubieran escrito doctrina, entonces tendríamos la carta de Pablo, Aquila y Priscila, no, yo no sé, o la carta según Aquila y Priscila, una cosa así. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Sí.
Uy, carajo. ¿Son considerados los personajes como mártires por servir a Cristo, por seguir a Cristo? ¿O no? Pues sí, hubo muchos mártires. Por ejemplo, No, pero ellos específicamente. Aquí las Esteban. especifico. Esteban fue un mártir. El pastor de la iglesia de Teatira, creo. No recuerdo cómo se llama. Él fue quemado, él fue torturado y quemado. Y pues, muchos fueron echados a las fieras. Bueno, hay una condición para ser mártir, ¿no? ¿Cuál es esa condición? Pues ya que los muchachos de pronto algunos no sepan qué es un mártir, no sé si nos quieras compartir sobre eso. ¿Cuál es la condición para ser mártir? Esos que mi papá nombra, todos murieron a causa del sufrimiento por el Evangelio. Esteban murió apedreado, otros murieron quemados, otros decapitados. No murieron de muerte natural o de una enfermedad, pues, ¿sí? Entonces, ellos sabemos que fueron mártires porque aparece en la Biblia. El caso de Aquila y Priscila, pues, lo especulamos por el contexto social en el que había en el momento, ¿sí? Pero pues no podría yo por lo menos decir con seguridad si fueron mártires o no. Tendrían que haber aparecido aquí en la Biblia un pasaje donde dijera que murieron por causa del Evangelio en una situación pues ajena a muerte natural o a una enfermedad. Hebreos 11, Hebreos sí es 11, donde dice que pues ahí hay una lista de mártires que fueron aserrados, que andaron angustiados, que murieron a filo de espada, en fin. No los nombra, no dice quiénes, dice que algunos. Entonces, respondiendo a la pregunta que hizo Lady, ¿no se podría considerar en base a la Biblia a Aquila y Priscila como mártires? Pues porque no hay registro de... No hay un registro bíblico, pero hay una condición del contexto social de los cristianos de la época. que posiblemente se podría decir que hayan muerto como mártires. ¿Alguna otra pregunta? A ver, allá atrás. Sí. Pastor, Juan David, si tuvieran la oportunidad de hablar con Priscila o Aquila, ¿qué le preguntarían? Pastor, esa dirigida a usted. ¿Ah, es a mí? Sí. A los dos. En problemas. ¿Yo qué le preguntaría? Ay, carajo. ¿Que le enseña a hacer tiendas o algo? Sí, algo así. No sé, no se me ocurre nada. Pues yo digo que como el pastor sabe de construcción también. Pues. Yo le diría que me enseñe a hacer carpas para ver si te echo más bien con las... Juan, no sé, Juan, si de pronto si tuviera la oportunidad. Pues sería interesante. Posiblemente la va a tener. Sería interesante porque andaron con Pablo. ¿Y quién no quisiera preguntar cosas sobre Pablo? Yo le preguntaría cosas sobre Pablo. Vivieron 1 año y 6 meses con Pablo. Cuénteme todo sobre Pablo. ¿Qué comía? ¿Qué le gustaba? ¿Qué hacía en el tiempo libre? Yo no sé, ese tipo de cosas. Yo les preguntaría sobre la relación de ellos dos. Claro, pues para aplicarlo ahí en la casa. No sé si Harold tiene alguna pregunta. Sí, de hecho he estado pensando por qué en los tiempos de hoy nos cuesta ver parejas como esas, ¿no? Tan entregadas al Señor y que lo hacían tan sinceramente, no buscaban lo suyo propio, sino buscaban, era extender el reino de Dios a costa de su vida. Porque para los cristianos de esta época nos cuesta ver esa clase de cristianos. Nosotros estamos en un contexto muy diferente. Nosotros aquí, por ejemplo, en Colombia no tenemos persecución y nos es muy fácil profesar nuestra fe. Y siendo así, pues no se nota, no exige que tengamos pues mayor sacrificio, mayor esfuerzo para seguir al Señor. Diría yo, hay países donde hay persecución y donde hay, por ejemplo, en la India, por ejemplo, en la China
o en Corea del Norte o Afganistán, digamos en esos países el ser cristiano cuesta mucho y la persecución realmente hace que hayan cristianos verdaderos que se sacrificarían por el Señor. Aquí no, aquí digamos todos pueden ser cristianos, todos los que quieran. Estuvo muy buena esa pregunta y la respuesta también. Bueno, agradeciéndoles infinitamente por haber hecho parte de este conversatorio, haber aceptado la cita, habernos enseñado hoy muchas cosas acerca de no solamente de estos dos personajes, sino de las circunstancias de la época. Estamos muy agradecidos y bueno, esperamos que muy pronto podamos otra vez repetir este tipo de ejercicios. No sé si van a tomar agüita y hay agüita. Muchísimas gracias, pastor. No sé si quieren darles algunas palabras finales a los muchachos. Pues repito lo que dije antes, les felicito porque ustedes se interesan por esos temas. Recuerden que uno de los proyectos de nosotros como iglesia es ser estudiantes de la Biblia, aprender la Biblia, ser una iglesia bíblica, que tengamos discernimiento de las doctrinas que se están enseñando, que usted pueda escuchar una predicación y usted pueda decir, no, eso no es así, eso no es bíblico. Ese es un proyecto mío, ese es un propósito mío, mientras yo sea pastor de esta iglesia y mientras yo esté en esta tierra, a quien yo pueda ponerle, infundirle ese deseo, pues maravilloso. Y yo me doy cuenta que aquí en la iglesia hay muchachos que estudian la Biblia y que lo saben hacer, que están ya usando comentarios y ya están entendiendo la escritura y los felicito por eso. Gracias, pastor. Juan, ¿tiene algo que decir? Sí, cuando yo tenía la edad de muchos de ustedes, poco me interesaba la Biblia. No predicaba, la leía medianamente, pero tampoco teníamos en ese tiempo en la iglesia un grupo de jóvenes que liderara jóvenes con esa pasión por la palabra, ¿sí? No lo había. Creo que en casi 30 años que llevamos acá en Mariquita, este es el primer tiempo en el que se ha tenido un trabajo con jóvenes muy bien hecho. Y cuando uno se para aquí a predicar y cuando uno se para a hablar de la Biblia, ustedes tienen una recepción interesante de la Biblia. Yo ahorita miraba, no sé, por ahí a Daniela, aquí esta niña, no me le sé los nombres y Daniel me va a regañar por eso, pero yo soy un poco sociable, pero los miro, ¿sí? Y algunas veces he predicado y a ustedes les gusta, les llama la atención, ¿sí? Eso no es normal en los grupos de jóvenes de las iglesias. Cuando vayan a otras ciudades, vayan al grupo de jóvenes y analicen esa situación. Y analicen, hemos estado en algunos eventos y los jóvenes de aquí dicen, critican la calidad de la palabra, ¿sí? Yo creo que bendito sea el Señor que nos dio este pastor que nos enseñó a amar la palabra y qué bonito que ustedes amen la palabra. Y estamos hablando de un tema que no es muy común en la Biblia, de dos personas que no son muy comunes. Todo el mundo habla de Daniel, de David, de Sansón, de José, pero nadie habla de Aquila y Priscila y ustedes están ahí atentos mirando con gran interés. De verdad que los felicito por eso y pues que Dios los bendiga mucho y coloque en sus corazones cada día una pasión así bonita por aprender de su palabra. Bueno, entonces nuevamente muchísimas gracias y esperamos volverlos a tener pronto aquí con nosotros.